La historia comienza en un pequeño pueblo perdido entre colinas silenciosas, donde las mañanas huelen a tierra húmeda y las noches se llenan de grillos. Allí vivía un niño llamado Mateo, un pequeño de apenas 6 años que siempre miraba el mundo desde abajo, sentado, con las piernas rígidas y los ojos llenos de un miedo que nadie alcanzaba a comprender. Los vecinos, al pasar frente a su casa, murmuraban entre ellos que el pobre niño estaba dañado, incapaz, destinado a depender de otros toda su vida. Pero la verdad, la verdadera verdad que nadie conocía, era que Mateo no estaba roto por fuera, sino por dentro. Tenía piernas, tenía fuerza, tenía cuerpo. Lo único que le faltaba era valor para usarlas. Su casa era humilde, hecha de madera vieja y techo de láminas que temblaban cada vez que soplaba el viento. Allí vivía solo con su madre, Isabel, una mujer joven que había envejecido demasiado rápido. Su rostro aún conservaba un poco de dulzura, pero sus ojos cargaban un cansancio profundo, de esos que solo llevan las personas que han tenido que ser fuertes incluso cuando ya no podían más. Desde que su esposo, el sargento Luis, murió en la guerra, Isabel se había quedado sola, sin familia, sin dinero, sin compañía, solo con su hijo, que era su razón para levantarse cada día. Luis había sido un héroe para ella, un hombre firme pero tierno, un soldado que había prometido volver. Pero la guerra es cruel, y a veces se lleva lo único que un hogar tiene para sostenerse. Isabel aún recordaba el día en que recibió la noticia. Era una tarde nublada. Vio a 2 soldados acercarse a la puerta y supo, sin escuchar una sola palabra, que su vida acababa de quebrarse para siempre. Desde aquel momento, tuvo que aprender a ser padre y madre al mismo tiempo, a fingir que era fuerte, a sonreír cuando en realidad solo quería llorar. Hacía trabajos donde podía, limpiaba casas ajenas, lavaba ropa, cuidaba niños de otras familias. Volvía tarde, agotada, pero cada noche se sentaba al lado de Mateo, lo abrazaba y le decía que algún día, cuando él creciera, se convertiría en un soldado valiente, igual que su padre. Tú también puedes ser un héroe, mi amor, le repetía con una sonrisa que escondía 1000 grietas. Ese sueño no era solo de ella. Era la única forma de mantener vivo el recuerdo del hombre que había amado. Pero había algo que la atormentaba profundamente: Mateo no caminaba. Cuando intentaba ponerse de pie, sus piernas temblaban, su respiración se aceleraba y comenzaba a llorar como si algo invisible lo hubiera atrapado. Ella lo veía desesperarse y se preguntaba qué había hecho mal. Había noches en las que se quedaba despierta, mirando el techo, imaginando lo que sería de su hijo si ella algún día faltaba. ¿Quién lo cuidaría? ¿Quién lo protegería si el mundo ni siquiera tenía compasión para un niño indefenso? Un día, después de juntar monedas por meses, Isabel tomó una decisión. Acarició el rostro de Mateo mientras él dormía y susurró: «Basta de miedo. Te voy a ayudar, aunque me duela». A la mañana siguiente, lo vistió con su camisa más limpia, lo cargó en brazos y lo llevó al pueblo para visitar al doctor Herrera, un hombre serio pero de buen corazón. Él examinó las piernas del niño, las tocó, las movió, revisó cada hueso, cada músculo. Mateo, temblando, lo miraba como si estuviera ante un monstruo. Finalmente, el doctor suspiró y miró a Isabel con una expresión mezcla de alivio y preocupación. «Isabel», dijo suavemente, «las piernas de tu hijo están perfectamente sanas. No hay ningún daño físico. Él puede caminar». «Entonces, ¿por qué no lo hace?», preguntó ella con la voz quebrada. «Porque tiene miedo. Un miedo profundo. Quizá un trauma, quizá un recuerdo. Algo dentro de él lo frena». Mateo, al escuchar aquello, se abrazó a su madre como si quisiera esconderse del mundo entero. Negaba con la cabeza, repetía que no podía, que sus piernas no servían, que era diferente. Y mientras más le decían que estaba bien, más se aferraba a la idea de que estaba roto. De regreso a casa, Isabel caminaba en silencio. Cada paso que daba resonaba como un golpe en su corazón. Sabía que no podía obligarlo, que gritar no serviría, que el miedo era más fuerte que cualquier regaño. Y así, al llegar, se sentó en la cama, tomó aire y pensó: si la mente de mi hijo cree que está enfermo, entonces tengo que empezar por sanar lo que él cree, no lo que es.
Fue entonces cuando tuvo una idea que solo una madre desesperada podría concebir. Al día siguiente, llevó a Mateo nuevamente con el doctor, pero esta vez no para un diagnóstico, sino para un favor. Le pidió que vendaran sus piernas, que le pusieran unas barras metálicas simulando un tratamiento. Necesito que él sienta que está mejorando, paso a paso. Que crea que está siendo sanado, dijo con los ojos llenos de súplica. El doctor dudó. Isabel, ¿estás segura de esto? Si no lo intento, lo perderé para siempre. Finalmente accedió. Cuando Mateo vio las vendas y los metales alrededor de sus piernas, no sintió miedo, sintió esperanza. Era como si por primera vez alguien le confirmara que si había algo que lo detenía, que no era su culpa. Isabel se arrodilló frente a él, lo tomó de las manos y le dijo con una voz llena de ternura. Hijo, este es tu tratamiento. Día a día vas a mejorar. Confía en mí. Los ojos de Mateo brillaron. ¿De verdad, mamá? ¿Voy a poder caminar como los demás? Sí, mi cielo. Y yo estaré contigo en cada paso. A partir de ese momento, el pequeño comenzó a mirar el mundo con una chispa distinta. Se esforzaba, intentaba mover un pie, luego el otro. A veces lloraba, a veces se enojaba, pero Isabel estaba siempre a su lado, sosteniéndolo, animándolo, diciéndole que cada movimiento era un triunfo. Las vendas no tenían poder médico, pero tenían un poder mucho más grande, el poder de la fe. Y así, poco a poco, sin que él se diera cuenta, algo dentro de su corazón empezó a cambiar. El miedo seguía allí, escondido, pero ya no reinaba. Porque ahora, por primera vez en su vida, Mateo creía que podía sanar. Y esa pequeña creencia sería el primer paso de un viaje que cambiaría su destino para siempre. Cuando Isabel decidió que había llegado el momento de que Mateo fuera a la escuela, no lo hizo por obligación ni por costumbre. Lo hizo porque sabía, en lo más profundo de su alma, que la educación sería su única arma para defenderse del mundo. Ella quería que su hijo aprendiera a leer, a escribir, a pensar por sí mismo. Quería que el niño que todos veían como débil descubriera que dentro de él había un universo poderoso, esperando a despertarse. Así que, una mañana, lo vistió con la ropa más limpia que tenía, una camisa un poco grande, remendada con paciencia, y un pantalón que ya había pasado por demasiados inviernos. Le peinó el cabello con los dedos mojados y lo tomó de la mano. El peso de sus muletas y de las barras metálicas dificultaba cada paso, pero Mateo avanzaba porque su madre lo empujaba con la fuerza de su mirada. Cuando llegaron a la escuela del pueblo, la más cercana que podían pagar, que ni siquiera era buena, pero era lo único que tenían, Isabel respiró hondo antes de entrar. Se detuvo frente a la puerta, como si quisiera dejar fuera sus miedos, sus inseguridades, su pobreza. Tocó la campanita que colgaba junto a la entrada y esperó. El director Ramírez apareció al cabo de unos minutos. Era un hombre alto, delgado, con gafas gruesas y con el ceño fruncido permanente de alguien que cree saber más que los demás. Observó a Mateo de arriba abajo, sus piernas vendadas, su postura encogida, su mirada tímida. Luego miró a Isabel, como si ella fuera la responsable de todo aquello. Señora, lo lamento, dijo sin un ápice de compasión. Este niño no está preparado para la escuela. Necesita ayuda especial. Aquí no tenemos espacio para él. Isabel sintió que el mundo se le venía encima. Por favor, dijo con la voz temblorosa. Él puede aprender. Solo necesita tiempo. No lo rechace. No podemos aceptar a alguien así. El director evitó decir la palabra que realmente pensaba, anormal. Pero la insinuación quedó flotando en el aire. Isabel apretó la mano de su hijo. Mateo bajó la cabeza, como si estuviera acostumbrado a escuchar palabras que lo hacían sentir menos que los demás. Y entonces, movida por una mezcla de desesperación y amor feroz, Isabel dio un paso adelante. Si mi hijo no puede estudiar aquí, entonces déjeme trabajar en su casa. Gratis. Lavar, limpiar, cocinar, lo que usted quiera. Pero déjelo entrar. Por favor. Él merece una oportunidad. El director se quedó inmóvil.
Había visto muchas cosas en su vida como docente, pero nunca una madre arrodillarse así por su hijo, literalmente dispuesta a sacrificar su dignidad por darle educación. Algo se quebró dentro de él. Tal vez culpa, tal vez vergüenza. Tal vez un recuerdo propio de cuando alguien creyó en él cuando nadie más lo hizo. Finalmente suspiró. Está bien. El niño puede quedarse. Isabel sintió que las piernas le flaqueaban. Agradeció 1000 veces. Mateo no entendía completamente lo que acababa de pasar, pero intuía que su madre había librado otra batalla, y la había ganado por él. El primer día de clase, Mateo entró al aula con la misma sensación que un soldado entrando a terreno desconocido. Los niños lo miraban como si fuera un bicho raro. Algunos se reían bajo la mesa. Otros lo miraban con miedo, como si estuviera enfermo. Cuando Mateo buscó un lugar para sentarse, los compañeros apartaban sus mochilas, giraban los hombros, se hacían a un lado para no tener que compartir la banca. Y entonces ocurrió algo inesperado. Desde el fondo del salón, una niña de rostro dulce, cabello castaño y ojos llenos de luz levantó la mano. «Puedes sentarte aquí», le dijo con una sonrisa que desarmaba cualquier tristeza. Esa niña se llamaba María. No tenía nada especial a simple vista. No era la más inteligente, ni la más rica, ni la más popular. Pero tenía lo que muchos niños no tenían, un corazón enorme y valiente. Cuando Mateo se acercó, ella le sostuvo la silla para que se sentara. Le ofreció un lápiz cuando vio que el suyo se había caído. Y cuando la maestra pidió a los alumnos que se juntaran de a dos para un ejercicio, María se aseguró de que Mateo no quedara solo. Poco a poco, durante las semanas siguientes, María se convirtió en su refugio. Le explicaba tareas, lo acompañaba al recreo, lo defendía cuando otros niños trataban de intimidarlo. Aunque muchas veces la tensión era inevitable. Los niños pueden ser crueles sin siquiera darse cuenta. Una tarde, mientras todos jugaban en el patio, un grupo de muchachos se acercó a Mateo. Eran mayores que él, más fuertes, y les divertía molestarlo. Tú, el cojo», gritó uno. «Enséñanos cómo caminas», dijo otro imitando torpemente sus pasos. «Apuesto a que ni siquiera puede pararse sin llorar». Mateo intentó ignorarlos, pero la burla caló profundo. Sintió que las piernas le temblaban, no por la debilidad física, sino por miedo. Miedo de caer, miedo de que todos se rieran, miedo de nunca ser lo suficientemente bueno. María apareció como un rayo, empujando a uno de los chicos. «Déjenlo en paz», gritó. «¿Qué vas a hacer tú?», se burló uno. «Protegerlo», respondió ella con valentía. Pero ellos no se detuvieron. Uno empujó a Mateo. Otro le pateó la muleta. Mateo cayó al suelo, con las manos raspadas y los ojos llenos de lágrimas. «Vamos, levántate», se burlaban. «Camina entonces, si puedes». Y fue allí cuando sucedió el momento que cambiaría la vida de Mateo para siempre. María, desesperada, con la voz quebrándosele en la garganta, gritó: «Mateo, corre. Corre, por favor». Las palabras resonaron en él como un trueno. No fueron un mandato. Fueron una súplica. Un grito del alma. Un recordatorio. Su madre, el tratamiento, las vendas, todo lo que había creído imposible, todo chocó dentro de su corazón como una ola. Mateo cerró los ojos. Respiró. Y sin pensarlo, sin planearlo, sin esperar nada, se levantó. Primero un pie. Luego el otro. Los niños se quedaron congelados. Y entonces, como si algo dentro de él finalmente hubiera despertado, corrió. No muy rápido al principio. Pero cada paso era más firme que el anterior. Las barras metálicas vibraban, crujían, hasta que finalmente... ¡crack! Se rompieron. Las vendas empezaron a soltarse, cayendo al suelo como si simbolizaran el miedo que por años lo había mantenido prisionero. Mateo corrió y corrió. No sabía hacia dónde. Solo sabía que por primera vez en su vida estaba libre. Respira diferente, siente diferente, existe diferente.
Corrió hasta llegar a su casa, con el corazón a punto de estallar y las mejillas empapadas de lágrimas. Isabel, al verlo llegar así, no entendía si debía preocuparse o celebrar. Y desde ese día, desde ese preciso instante en que sus pies golpearon la tierra por voluntad propia, Mateo jamás volvió a detenerse. El miedo perdió su poder. El niño que todos creían incapaz había dado su primer paso hacia un destino que nadie podía imaginar. Y todo, gracias a una niña que le dijo corre. El tiempo, ya lo sabes, Tahir, tiene esa forma extraña de avanzar sin pedir permiso. Un día estás viendo a un niño aprender a caminar con dificultad y al siguiente ya lo encuentras convertido en un hombre que carga sueños, heridas y esperanzas sobre los hombros. Así pasó con Mateo. Desde aquel día en el que corrió por primera vez, algo se encendió dentro de él, algo que nadie pudo apagar. Creció con un cuerpo fuerte, músculos definidos por el esfuerzo y la necesidad, y un corazón más grande que cualquier montaña que rodeara el pequeño pueblo. Cada mañana se levantaba antes que el sol, corría por los campos como si persiguiera algo que solo él era capaz de ver. Quizás era libertad. Quizás era una promesa. Quizás era simplemente ese deseo de demostrarle al mundo que él sí podía, que él no era la etiqueta que tantos le habían puesto de niño. Cuando cumplió la edad suficiente, tomó una decisión que a su madre, Isabel, le arrancó lágrimas, pero de orgullo. Mateo se enlistó en el ejército. No por ambición, ni por gloria, sino para darle a su madre la vida que ella nunca había tenido, esa vida que siempre mereció. Y aunque el corazón de Isabel temblaba cada noche ante la idea de perderlo, jamás dejó que Mateo lo notara. Él se marchó con la imagen de una madre fuerte, sonriendo y sosteniendo su mano hasta el último segundo antes de subir al camión militar. En el ejército la vida era dura, pero curiosamente Mateo se sintió en casa. Allí nadie le preguntaba por qué caminaba antes con dificultad, nadie lo miraba raro, nadie le hablaba con lástima. Allí solo importaba lo que podía hacer, y Mateo podía hacer mucho. Corría más que la mayoría, resistía mejor el cansancio, aprendía rápido. Era disciplinado, respetuoso, tenía esa forma silenciosa de inspirar a otros sin darse cuenta. Fue así como conoció a Diego. Diego, ese hombre era luz hecha persona. Siempre bromeando, siempre cantando, siempre hablando de cosas que parecían imposibles pero que, en su voz, sonaban alcanzables. Soñaba con abrir una tienda de ropa masculina. Ropa elegante pero cómoda, decía mientras levantaba el rifle. Quiero que los hombres se sientan importantes, aunque no tengan dinero. Mateo se reía, pero escuchaba. Diego sabía mucho de negocios, de números, de clientes, y aunque Mateo no entendía por qué, Diego le enseñaba todo como si supiera que algún día él lo iba a necesitar. Se hicieron inseparables. Donde iba uno, iba el otro. En patrullas, en entrenamientos, en los pocos momentos de descanso. Se cubrían la espalda en batalla y se compartían los sueños en las noches silenciosas del desierto. Pero ya sabes cómo es la vida, justo cuando uno empieza a creer que todo está tomando forma, llega algo que destruye la ilusión. Fue así como estalló la guerra. Los días se volvieron largos y pesados. El olor a pólvora se mezclaba con polvo, sudor y miedo. Y aunque ambos siguieron adelante, había algo diferente en la mirada de Diego, una especie de inquietud, como si su corazón ya supiera lo que estaba por venir. La batalla final fue brutal. Las explosiones sacudían la tierra, los gritos se mezclaban con disparos. Mateo y Diego avanzaban juntos, como siempre. Pero de pronto, una granada cayó demasiado cerca. Diego empujó a Mateo sin pensarlo, y se llevó todo el impacto. Mateo cayó al suelo, aturdido, sin poder escuchar por unos segundos. Y cuando por fin logró enfocar la vista, vio a Diego, inmóvil, con una expresión tranquila, casi como si estuviera soñando con su pequeña tienda de ropa. Mateo gritó su nombre, lloró como un niño, lo sostuvo en brazos mientras el caos seguía alrededor. Ese momento lo quebró. Una parte de él murió en ese mismo instante. No era solo su amigo, era su hermano. Aún con el corazón hecho pedazos, Mateo siguió luchando. No porque quisiera, sino porque sentía que le debía eso a Diego. Era como si repitiera en su cabeza,
aguanta, aguanta por los sueños que él ya no podrá cumplir. La misión que siguió a ese día fue la que cambió todo. En medio del combate, Mateo y su equipo encontraron a un grupo de soldados enemigos heridos. Entre ellos había uno que no se movía, apenas respiraba. Mateo, sin pensarlo demasiado, sin ver uniformes, sin ver bandos, lo cargó y lo sacó del campo de fuego. Era algo automático en él: salvar, proteger, ayudar. Lo llevó a un lugar seguro, lo atendió como pudo, incluso le dio agua cuando cada gota valía oro. No tenía idea de que ese hombre, aquel desconocido, se llamaba Álvaro. No sabía que era un comandante del bando contrario. No sabía que otra bala, otra explosión, lo había dejado al borde de la muerte. La ironía del destino. Mateo salvando al que muchos de su propio ejército hubieran preferido dejar caer. Pero el destino no regala nada sin pedir algo a cambio. Mientras Mateo rescataba heridos, una bala perdida atravesó su pierna. No era fatal, pero sí suficiente para cambiar el rumbo de todo. Se desmayó, y cuando despertó, estaba en una camilla improvisada, rodeado de médicos que movían la cabeza con preocupación. Le dijeron que viviría, pero que no podría seguir en combate. Sus días como soldado habían terminado. Mateo sintió que le arrancaban otra parte del alma. El ejército había sido su propósito, su familia, su camino. ¿Y ahora, qué sería de él? Mientras tanto, en otro hospital, en otro lado de la frontera, Álvaro también despertaba. Vivo, pero roto. Las explosiones habían destruido ambas piernas. Se quedó en silencio mucho tiempo, tratando de entender por qué un enemigo le había salvado la vida. Y aunque nadie lo sabía aún, ese acto sembró una semilla dentro de él, una semilla que un día crecería y tocaría la vida de Mateo de una forma que él jamás imaginó. Así quedaron las cosas: un soldado sin rumbo, un comandante sin piernas, un sueño enterrado bajo la tierra junto al cuerpo de Diego, y una historia que comenzaba a entrelazarse con la de 3 personas más. Nadie lo sabía entonces, pero ese día, en aquel caos de guerra, 4 vidas cambiaron de dirección. Mateo, Isabel, María y Álvaro. Era como si el destino hubiera movido una ficha que todavía nadie entendía. Pero pronto todo empezaría a revelarse. Cuando Mateo regresó al pueblo después de dejar el ejército, volvió con una herida en la pierna, pero la herida más profunda no estaba en su cuerpo, sino en su corazón. La muerte de Diego lo seguía como una sombra silenciosa, acompañándolo en cada paso. Y aunque Isabel intentaba que él descansara, que respirara, que encontrara un nuevo rumbo, Mateo apenas dormía. En las noches se quedaba sentado frente a la ventana, mirando el cielo, recordando las risas de su amigo, sus locas ideas, su sueño de abrir una tienda de ropa para hombres. Ese sueño, ahora parecía casi una misión, una promesa que ardía dentro de él. Un día se levantó temprano, más temprano que el sol, y decidió que lo intentaría. «Diego, esto es por ti», murmuró mientras afilaba lápices, cortaba telas sencillas y dibujaba modelos torpes sobre hojas recicladas. No tenía experiencia, pero tenía voluntad. Y en cada puntada, en cada costura, había un pedazo de cariño, de dolor y de esperanza. Mateo empezó a coser camisas. Al principio eran básicas, simples, casi rústicas. Pero tenían algo especial: estaban hechas con honestidad. Algunas se arrugaban demasiado, otras quedaban un poco asimétricas, pero cada una tenía una historia, una intención. Cuando por fin tuvo un pequeño lote de camisas listas, decidió venderlas en el mercado del pueblo. Colocó una mesa improvisada, respiró hondo y esperó. Pero nadie se detenía. La gente miraba, tocaba una camisa, preguntaba el precio, y seguía caminando. No porque fueran malas, sino porque nadie conocía la marca, nadie sabía quién era ese hombre delgado, de caminar cojo, con ojos profundos marcados por experiencias que pocos entendían. Mateo sintió cómo se le apretaba el pecho. No era el trabajo lo que le dolía, era la idea de estar fallándole a Diego. Pasaron días así, iguales, monótonos, frustrantes. Mateo no renunció, pero sí empezó a dudar. ¿Y si no estaba hecho para esto? ¿Y si el sueño de Diego debía quedarse en el cielo, junto a él?
Y fue justo cuando la duda más pesaba, que escuchó 3 golpes en su puerta. Mateo abrió, y lo primero que vio fue una silla de ruedas. Luego, un hombre con barba fina, piel pálida y ojos que brillaban no con tristeza, sino con gratitud. Era Álvaro. El enemigo. El soldado al que Mateo había salvado sin saber quién era. Pero ya no había bandos. No en ese momento. Mateo, dijo Álvaro con un tono cálido, casi familiar, tú me diste vida cuando yo ya la había perdido. Y hoy, he venido a devolverte algo, aunque sea una parte de lo que tú hiciste por mí. Mateo no supo qué responder. Sentía una mezcla de sorpresa, confusión y una emoción que hacía mucho no experimentaba. Álvaro entró con dificultad, pero con dignidad. Observó el taller improvisado, las camisas colgadas, las telas desperdigadas sobre la mesa. Respiró hondo y sonrió. Así que este era tu sueño, o mejor dicho, el sueño de tu amigo. Se quedaron hablando horas. Álvaro escuchó todo, la historia de Diego, la marca fallida, la frustración. Y cuando Mateo terminó, el excomandante enemigo cruzó las manos y dijo con tranquilidad: el problema no es tu producto, Mateo. El problema es el nombre. No se siente vivo. Mateo frunció el ceño. Nunca había pensado en eso. Para él, una camisa era una camisa. Pero Álvaro insistió. El nombre es el alma de un sueño. Si el nombre no late, el proyecto tampoco. Esas palabras despertaron algo en Mateo. Un recuerdo. Una voz suave. Un rostro querido del pasado. María. La niña que había sido su primera amiga. Su primera aliada. Su primer milagro. Su primer impulso para correr. María. Sin pensarlo, decidió, el nombre será ella. Y así fue como, con la ayuda de Álvaro, rediseñó sus etiquetas, sus cajas, sus mensajes. Las camisas empezaron a llevar una palabra sencilla pero poderosa, María. Y la empresa, en honor al hombre que lo había salvado cientos de veces incluso desde el cielo, se llamó Diego. María, Diego, decía la tarjeta. Y por alguna razón, solo leerlo emocionaba. Álvaro, a pesar de estar en silla de ruedas, tenía una mente afilada, estratégica. Entendía de comunicación, de impacto, de cómo llegar a la gente. Había estudiado administración antes de la guerra. Y ahora, sentado junto al hombre que lo había salvado, puso todo su conocimiento al servicio de un sueño que ya no era de uno, sino de 2. Comenzaron a grabar pequeños mensajes, tomar fotografías, contar la historia detrás de cada prenda. No mostraron al creador. No mostraron a Mateo. Solo mostraron el alma. Ropa hecha con gratitud, decía un anuncio. El sueño de un amigo que vive en cada puntada, decía otro. Y el país, respondió. En semanas, la marca empezó a aparecer en redes sociales. En meses, la pedían desde ciudades distantes. En pequeños pueblos, en capitales grandes, en ferias, en bodas, en ceremonias. La gente no sabía quién estaba detrás del nombre, pero eso lo hacía aún más especial. Había un misterio, una mística. Había una fuerza emocional. En menos de un año, Diego, María se convirtió en el número 1 del país. Y Mateo, por primera vez en su vida, tenía dinero. Pero nunca dejó que eso lo cambiara. Seguía caminando con pasos lentos, con mirada humilde, con un silencio que hablaba más que 1000 discursos. Los periodistas querían entrevistarlo, pero nunca aceptó. Los influencers querían fotos con él, pero ni siquiera respondía. Para el mundo, Mateo era un fantasma, un mito, un rumor. Y a él le gustaba así. Un día, cuando las ventas ya eran enormes, cuando el taller ya era una fábrica y cuando Álvaro dirigía la parte administrativa como un genio, Mateo tomó una decisión que dejó a todos sin habla. Reunió a la familia de Diego, su madre, sus 2 hermanas, su sobrino pequeño, y les entregó documentos. Esto es para ustedes, dijo con voz tenue. Ellos se miraron confundidos. La mitad de la empresa es de Diego. Siempre lo fue. Isabel lloró como nunca.
Álvaro se quedó en silencio, admirando al hombre que tenía frente a él. Y la familia de Diego simplemente lo abrazó. Mateo regresó a casa ese día con el corazón lleno. Porque mientras el país celebraba un nuevo imperio de moda, él sabía la verdad, todo se había construido con amor, con dolor, con amistad, con sacrificio y con gratitud. Había empezado como un niño al que llamaban discapacitado. Ahora era un héroe sin uniforme. Un empresario sin rostro. Una leyenda sin vanidad. Un ejemplo sin alardes. El mundo solo conocía el nombre del sueño. No el nombre del soñador. Y quizás, así estaba bien.